Shalom familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar con el libro de Levíticos, con esta serie que estamos haciendo de la porción semanal. Recuerden que esta es la última porción que nos queda del libro de Levíticos. Ya la próxima semana comenzamos con el libro de Números, así que esta porción va a ser bien interesante. Es una porción cortita que va desde Levíticos capítulo 26, verso 3, hasta Levítico capítulo 27, verso 34. El capítulo 27 lo cubrimos en el estudio del día jueves en Restaura el Alma. Estuvimos cubriendo los mandamientos que se encuentran en Levíticos capítulo 27. Hoy quiero enfocarme en los primeros versos del capítulo 26, porque son bien importantes para nosotros, ya que vemos que en el libro de Levítico empieza hablando en el capítulo 26 sobre las bendiciones y las maldiciones. Si el pueblo obedece, van a venir las consecuencias positivas. Si el pueblo desobedece, vienen consecuencias negativas. Entonces esto es algo que tenemos que considerar y hay algo que llama mucho la atención, porque hay una frasecita que va a marcar nuestro, podemos decir, tema de estudio durante todo este ciclo. Vamos a enfocarnos en un tema muy particular y vamos a tratar de siempre estar conectando nuestros estudios con lo que el Eterno va a decir en esta porción de esta semana. Entonces, quiero que vayamos a Levítico capítulo 26. Vamos a ir a Levíticos capítulo 26 y quiero invitar a mi hermano Maximiliano que pueda leer del verso 3 al verso 12, mi hermano. Shabbat Shalom. Shabbat A shalom, ver, mi hermano. del tres al 12. Así es. Bueno, dice, si ustedes siguen mis leyes y observan fielmente mis mandamientos, yo les concederé sus lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará su producto y los árboles del campo su fruto. Su trilla alcanzará a la vendimia y su vendimia alcanzará a su siembra. Comerán hasta la saciedad su pan y habitarán con seguridad en la tierra. Yo les daré paz en la tierra y se acostarán sin que nadie los moleste. Le daré a la tierra respiro de las bestias viciosas y ninguna espada cruzará su tierra. Ustedes perseguirán a sus enemigos y ellos caerán ante ustedes por la espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10.000. Sus enemigos caerán ante ustedes por la espada. Yo los favoreceré a ustedes y los haré fértiles y los multiplicaré y mantendré mi alianza con ustedes. Ustedes comerán grano seco, almacenado por mucho tiempo, y tendrán que secar el viejo para dar lugar al nuevo. Estableceré mi morada en su medio y no los despreciaré. Estaré siempre presente en su medio. Yo seré su Elohim, y ustedes serán mi pueblo. Amén. Amén, amén, mi hermano. Muchísimas gracias. Miren qué interesante. Empieza hablando en el verso 3 en adelante, dice, si anduviereis en mis decretos. Es interesante porque la porción de esta semana se llama Bejucotai, que significa en mis estatutos o en mis decretos andaremos. Y es bien interesante porque Bejucotai viene del prefijo o es un derivado de la palabra Jok. Y Hok en hebreo significa decreto. ¿Qué quiere decir esto, familia, cuando hablamos de que es un decreto? ¿Qué quiere decir esto que es algo que está decretado? A ver, acá dice mi hermana que es una ley, algo que no se puede cambiar. Que cuando el rey habla y dice, se hace esto, es un decreto real. O sea que lo que estamos viendo en esta porción, exactamente mi hermana Ofelia, no cambia, es para siempre. Es algo que no va a cambiar. Un Hok es un decreto, algo que nadie puede cambiar, que sí o sí se hace y que no podemos preguntar mucho. O sea, el rey nos dice, hagan esto y punto. No nos dice ni el por qué, ni si vamos a tener un beneficio o no. Es hagan esto y punto. Es un decreto. Y este decreto es bien interesante que el decreto, ni siquiera el rey, una vez que lo dictó, lo puede cambiar. Y esto es algo bien interesante. O sea que vamos a estar hablando que esta porción está hablando cuando le dice, si anduvieran en mis decretos, está diciendo, si ustedes andan en lo que yo he decretado, que ni ustedes ni yo puedo cambiar, dice el Eterno,
¿Qué él hará? Enviará la lluvia, enviará bendición al pueblo, mientras el pueblo obedezca sus decretos, sus mandamientos, sus estatutos y los pusiere por obra. O sea, no es solo recordarlos, sino que también vivir por estos mandamientos, por estos decretos. Y entonces el Eterno enviará la lluvia temprana, habrá producto en la tierra, dará sus frutos la tierra, trillará, alcanzaremos la vendimia. O sea, wow, mucha abundancia. Noten esto. Algo que llama la atención es que él está hablando no de forma personal, sino que está hablando de forma plural. Si cada uno de nosotros obedecen y ponen por obra el mandamiento, entonces el Eterno bendecirá la tierra para que bendiga a cada uno de nosotros. O sea que el obedecer el mandamiento no tiene que ser una motivación para que a mí me vaya bien, sino que ¿para qué? Para que a todos nos vaya bien, para que a todo el pueblo nos vaya bien y el Eterno bendiga la tierra en la que estamos habitando, nuestra propia tierra, la tierra que Él nos prometió. Entonces ahí habrá bendición. Y algo que llama la atención entonces hablando con esto de que es la tierra, que esto es plural, en el verso 11 dice el Eterno, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Ok, dice, y pondré mi morada en medio de vosotros. ¿De qué morada está hablando? Muy bien, mi hermana Rosaria, del templo. El Eterno dice, si mi pueblo obedece mis decretos, obedece mis mandamientos, los pone por obra, yo voy a bendecir la tierra, pero no solo eso, sino que dice que Él va a morar en medio de nosotros. Él pondrá casa, su casa en medio de nosotros. Ahora entienden por qué hago mucho énfasis en estudiar el templo, la casa de Dios, la casa de la presencia, porque dice, si nosotros cumplimos nuestra parte, vamos a hacer que Él pueda poner su casa en medio de nosotros y como dice Él ahí, andará entre medio nuestro. Y yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. O sea que el Eterno en todo momento que quiere habitar entre medio de nosotros, habitar entre medio de su pueblo, pero su pueblo tiene que generar las condiciones, la atmósfera de santidad para que Él pueda poner su casa en medio de nosotros. Y esto es algo bien importante, familia, porque recuerden que nosotros somos parte de Israel. Ya sea que seamos israelitas de sangre o porque hemos sido injertados, como dice Romanos 11, por medio de Yeshua. No importa si somos extranjeros, sino que una vez que nosotros reconocemos que Yeshua es el Mesías, que Él murió y el Padre, el Eterno, lo ha resucitado, entonces cuando reconocemos eso, automáticamente nosotros somos conciudadanos de los santos. Somos parte del pueblo de Israel. Entonces, ahora como parte de Israel, como extranjeros, miren, recuerden que hay un estudio que se llama la ciudadanía, que hablamos sobre la ciudadanía. Y ahí entendimos cómo es este proceso en el cual nosotros, al reconocer a Yeshua, iniciamos nuestro proceso de ciudadanía, somos injertados en el pueblo y ahora nosotros tenemos que obedecer los mandamientos. Y ahora somos contados para que cuando nosotros obedezcamos, el Eterno bendiga la tierra y no solo eso, sino que Él pueda poner su morada en medio de nosotros. Entonces, vemos que el templo es un tema importante para nosotros. Primero, como un mandamiento. Segundo, como israelitas. Ezequiel capítulo 43, del verso 10 al 12, nos dice, si casa de Israel, nos está hablando a nosotros, a los israelitas, si ustedes se arrepienten de toda su manera vaga de vivir, se avergüenzan de sus caminos, se arrepienten de todos sus pecados, entonces les dice Ezequiel, enséñales el diseño, el tamid, el midot, el diseño de la casa, sus entradas, sus salidas, sus leyes, sus medidas, sus puertas. Wow, y eso es algo que poco a poco el Eterno nos ha estado llamando a estudiar sobre
lo que es la casa del Eterno, su diseño, sus entradas, sus salidas, sus leyes, todos los pequeños detalles que hemos podido aprender y aún hay muchos para seguir aprendiendo. Pero esto significa que el Eterno de alguna forma nos está llamando como casa de Israel que estudiemos su templo, su casa. Por eso no me voy a cansar de decir siempre, familia, un tema importante para entender las escrituras es el templo. Porque ya vemos que uno es un mandamiento, que tenemos que procurar que haya un santuario, una casa del Eterno físicamente. Éxodo capítulo 25, verso 8. Ese es el mandamiento. Después, como Israel, que nos arrepentimos y volvemos a la presencia de Dios, tenemos que prestar atención al diseño de la casa. Y tercero, esto tiene una importancia profética. Y esto es que muchas veces no lo consideramos y por eso es necesario que prestemos atención al diseño del templo y a estas palabras que el Eterno dice, porque en el verso 11 del capítulo 26 dice, y pondré mi morada en medio de vosotros. ¿Cuál es la condición? De que todo Israel, las 12 tribus de Israel, más los extranjeros que hemos sido injertados a Israel por medio de Yeshua, obedezcamos sus decretos y sus mandamientos. Entonces, esto vemos que desde un principio el Eterno nos dice, mi casa está relacionada con los cumplimientos proféticos de los últimos tiempos. Y esto es algo que Yeshua dice y algo que Yeshua nos enseña. Cuando nosotros vamos a Mateo, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Un poquito más abajo, Mateo capítulo 24. Y vamos a leer del verso 15 al verso 21. Verso 15 al verso 21. Daisy León, ¿puedes leerlo? Shalom, shalom, shalom a todos. Me dices a partir del 15, ¿sí? Así es, 15 al verso 21. Ok. Dice, el profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando lo veáis en el lugar santo, el que lee entienda. Los que estén en Judea, que huyan a las montañas. El que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no regrese ni siquiera a recoger su ropa. Y pobres de las mujeres que en aquellos días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Pedid a Elohim que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo había desde el principio del mundo, ni lo habrá después. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana Daisy. Miren qué interesante lo que dice Yeshua. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo. Muy bien, mi hermana Rosario está aquí, bien afiladita con la respuesta. En el templo. ¿Por qué Yeshua tiene que decir en el lugar santo? Porque es importante para nosotros el templo. Dice, por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, el que lee, entienda, dice. Y esto es bien interesante porque es una aclaración bien directa. El que lee, entienda. ¿Por qué Yeshua, y esta es la gran pregunta, por qué Yeshua habla de lugar santo y que va a haber una abominación desoladora? Porque el templo es importante y hemos aprendido que Yeshua nunca estuvo en contra del templo. Sí estuvo en contra de la persona corrupta, pero no de la función del templo, ni siquiera del edificio del templo. Porque él iba, enseñaba en el templo, asistía a la fiesta como todo buen judío, iba a las fiestas del Señor, de Levíticos 23, al templo. Entonces, es bien interesante porque Yeshua dice el lugar santo. Y esto, miren, tiene que ver con profecía. Yeshua está hablando a tiempo futuro, en el cual está diciendo, va a llegar un momento que la casa de Dios, la casa del Señor, el lugar santo, va a haber una abominación desoladora como lo profetizó Daniel.
Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que profetizó Daniel? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿De qué está hablando? Porque recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, la audiencia original de Yeshua, cuando escucha que él dice como lo profetizó Daniel, y por eso le dice, el que lee entienda, o sea, le está diciendo, hey, aquellos que han estudiado, aquellos que han entendido, aquellos que conocen la profecía, saben por qué yo estoy diciendo que es el lugar santo. ¿Por qué es tan importante? Entonces vamos a descubrir lo que la audiencia original entiende. Vamos a descubrir eso y vamos a ir al libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, verso 27. Vamos a ir al verso 27 y dice el verso 27. Daniel 9, miren lo que dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ok. Acá está hablando del final. Va a llegar un tiempo en el cual dice que se cesará el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, miren lo que está diciendo Daniel. Dice que va a llegar un momento en que va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, miren lo que está conectando Yeshua cuando dice Daniel. Por eso él dice el lugar santo. Y él dice como profetizó Daniel. Y Daniel profetizó que en un momento se iba a interrumpir la ofrenda y el sacrificio. En otras versiones dice la ofrenda continua. Y cuando yo hablo de ofrenda continua, ¿de qué ofrenda estoy hablando, familia? ¿Cuál es la ofrenda que yo estoy hablando? Muy bien, mi hermana Ofelia Lidia, la tamid, la ofrenda que era a las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. La ofrenda que abre el inicio del día en el templo y cierra el templo. Ahora, la ofrenda tamid, y esto es interesante por algo que cuando estuve en Israel fue interesante porque algo de esto hablamos con un rabino. Y esta ofrenda tamid, ¿a quién representa? A todo el pueblo. Es a todo el pueblo. Es una ofrenda comunal. Entonces lo que está diciendo Daniel es que va a llegar un punto, proféticamente hablando, que se va a terminar, se va a interrumpir el sacrificio y la ofrenda. En el tiempo antes de Yeshua sucedió. ¿Cuándo sucedió? En la época hasmoniana, en la época de los macabeos, cuando los griegos tomaron el templo y sacrificaron cerdos en el altar. O sea que vemos que lo que Daniel está hablando tuvo un cumplimiento profético. Pero ahora Yeshua está llevando el mismo concepto de la profecía de Daniel a un tiempo futuro que aún no hemos visto. Aún no lo hemos visto. Aún no lo hemos visto porque no tenemos templo. No tenemos santuario. Entonces lo vamos a ver. Es algo que vamos a ver. Y por eso es importante el templo, familia. Y por eso tiene que ver con la profecía. Porque necesitamos que haya un templo para que se profane el sacrificio nuevamente, como sucedió en la profecía de Daniel en la época de los macabeos. Daniel está profetizando. Lo de Daniel se cumplió con los macabeos. Pero Yeshua ahora extiende esa profecía a los tiempos futuros. Y por eso dice en el lugar santo. Miren lo que dice. Vamos a ir a otro verso de Daniel. Daniel 11. Daniel capítulo 11. Acá mi hermano Franco Cañete se adelantó y muy bien. Vamos a ir al verso 31. Al verso 31. Miren lo que dice en el verso 31. Verso 31 dice, Daniel capítulo 11, verso 31, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Miren lo que dice, se levantarán tropas que
profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Miren lo que está diciendo. Ahora entienden por qué yo estoy diciendo que Yeshua está hablando a futuro, algo que aún no hemos visto, porque está diciendo que se va a levantar un adversario que va a profanar el santuario, dice directamente ya Daniel, y la fortaleza, y quitará la ofrenda continua. O sea que estamos hablando a futuro. Por eso es que el templo es tan importante para la profecía. Porque yo quiero saber qué va a acontecer el día de mañana, tengo que conocer el santuario. Porque si dice la ofrenda continua, y yo no conozco el servicio del templo, no voy a entender por qué Yeshua está citando a Daniel. Y vamos a ir a Daniel capítulo 12, verso 11. Miren lo que dice, otra evidencia más. Dice, y desde el tiempo que sea quitada el continuo sacrificio, ¿quitado qué? El continuo sacrificio, la ofrenda tamid, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ok, pero miren qué interesante, Daniel habla proféticamente de que algo va a acontecer en el santuario y que va a haber una abominación desoladora. Entre Daniel y Yeshua podemos decir que hubo un cumplimiento parcial, porque los helenistas, los griegos, sacrificaron, profanaron el altar. Ahora Yeshua está en capítulo 24 de Mateos citando a Daniel y extendiendo esa profecía a tiempos futuros que aún no hemos visto. Porque en la época romana, sí, el templo se destruyó, pero no se profanó, no hubo una abominación desoladora como lo que sucedió en el Imperio griego, que directamente sacrificaron lo que eran cerdos en el altar. Esa es la abominación desoladora que se está hablando. Es la abominación desoladora de Daniel. Entonces, Yeshua está hablando a tiempo futuro de que se va a levantar un templo en el cual es santo porque es para Dios, es la casa de Dios, pero va a acontecer algo que va a hacer que una vez más el sacrificio se detenga. El sacrificio continuo. Y esto tiene que ver con algo que hablábamos con el rabí Macover en Israel, junto con el hermano Rico y el hermano Rafi. Tuvimos una reunión con él y hablábamos justamente de este tema. Y la pregunta que le hizo Rico fue, ok, si se levanta el altar, ¿qué ofrendas se pueden presentar? Únicamente hasta que no esté el templo en funcionamiento, se va a presentar la ofrenda continua. O sea que proféticamente se necesita que mínimamente haya ¿qué? Un altar. Y ese altar solamente va a servir para las ofrendas continuas comunitarias, hasta que se levante el templo completamente y ahí se va a poder traer las ofrendas individuales. Pero mientras tanto, solamente tiempo futuro, si se levanta el altar, se va a presentar ofrendas comunitarias. Y eso fue bien interesante y esto se me viene a memoria ahora porque justamente Daniel no dice que va a ser las ofrendas, digamos, individuales o las ofrendas de los tiempos señalados, sino que está hablando de ¿qué? De las ofrendas continuas, que es mínimamente lo que empieza a marcar el inicio del funcionamiento del santuario. Hoy no tenemos santuario, entonces lo próximo a ver proféticamente es que se levante mínimamente un altar y se inicie con las ofrendas continuas. Ahora, familia, yo les pregunto, ¿qué necesitamos para que se levante el altar? ¿Qué es lo que se necesita para que se levante el altar? Muy bien, mi hermana. ¿Para qué sirve? Acá dice mi hermana la novilla roja. Ok, ¿para qué sirve, mi hermana? Excelente, mi hermana. Ha hecho la tarea, mi hermana Rosario, mientras no estuve. Exactamente. La vaca, las cenizas de la vaca roja o de la novilla roja se necesitan para purificar. Y primero, antes de construir el altar, hay que purificar el monte del templo.
Y no solo eso, hay que purificar a los sacerdotes para que trabajen. Y no solo eso, nos tenemos que purificar ahora nosotros también para acudir al templo, porque hemos estado en contacto de la muerte. Para eso sirve la novilla roja. Y ahora yo quiero conectar esto con lo que he podido conocer y mostrarles, las novillas rojas que hoy están en Israel. Y porque ahora entienden por qué es tan importante, por qué estas 5 novillas son tan importantes para nosotros y por qué es tan importante para nosotros estudiar el templo. Porque si yo no entiendo el templo, yo voy a estar fuera de tiempo en la profecía. Recuerden algo que hemos aprendido, que el templo, el servicio del templo, sincronizaba el funcionamiento de los sacerdotes y el funcionamiento de los sacerdotes sincronizaba al pueblo a la hora de acercarse al Eterno. Entonces, ¿qué quiere decir? El templo es como un gran reloj que nos va a sincronizar con los tiempos por venir. Entonces es algo que nosotros necesitamos entender. Y por eso, ahora entendemos que, de acuerdo a lo que dice Yeshua, y lo que estamos leyendo en Levíticos capítulo 26, dice que ahora el Eterno, si su pueblo obedece sus mandamientos, los pone por obra, Él va a levantar, ¿qué? Su morada. Él va a poner su morada en medio de nosotros. Entonces, es importante, familia, que le dediquemos tiempo. Aunque por ahí puede ser un dolor de cabeza porque hay cosas que no vamos a entender al principio, pero si yo le dedico tiempo y oro al Eterno y oro al Padre para que me revele y pueda yo entender todos estos detalles y cómo funciona y cómo atraerlos a mi vida, entonces mi vida se empieza a sincronizar con el santuario. Y eso es lo que dice Ezequiel capítulo 43. Por eso Israel, casa de Israel, si se arrepiente, tiene que estudiar el templo. Debemos conocer sus entradas, sus salidas, su diseño, su servicio, cómo funciona. Y este detalle tan particular, para que haya un nuevo santuario, mínimamente un altar, necesitamos las novillas rojas. ¿Y saben qué, familia? En mi visita a Israel, como les contaba recién, pudimos reunirnos con el rabino Macover, que es uno de los principales rabinos del templo y principalmente que está en relación con las novillas rojas. Y pudimos conversar con él. Entonces, esto es algo que es bien interesante. Pero antes de ir a esto, quiero que vayamos a Números, capítulo. Vamos a ir a Números, capítulo 19. Número capítulo 19 y vamos a leer del verso 1 al 3. Y quiero invitar a mi hermano, bueno, Maxi, ¿puedes leerlo nuevamente? Sí, sí, sí. Del 3 Del 1 al 3. del 1 al 3. La purificación de los inmundos. Adonai le habló a Moshe y a Aarón y les dijo: Esta es la ley ritual que ha mandado Adonai. Da instrucciones al pueblo israelita de que traigan una vaca roja sin tacha, en la que no haya defecto y en la que no le hayan puesto yugo. Se la darás a Eleazar el sacerdote. La sacarán del campamento y la inmolarán en su presencia. Amén. Amén. Eso es lo que se necesita hacer. Miren, es parte de la Torá. Es una instrucción, es un mandato. Dice, ¿quién habló? Adonai, a Moisés. Y le dice, diles, miren lo que dice, esta es la ordenanza de la ley que Adonai ha prescrito diciendo, dile a los hijos de Israel, traigan una vaca alazana, una novilla roja, perfecta, una novilla perfecta, en la cual nunca se haya puesto yugo, y que el sacerdote la va a inmolar fuera del campamento y será quemada. Y se obtendrán las cenizas para mezclarlas con las aguas y hacer las aguas de purificación. Y de esa forma eliminar la contaminación por la muerte. Recuerden que nosotros hemos estado en contacto con la muerte eterna. Que Yeshua la ha vencido, pero esa impureza aún no es quitada ritualmente hasta que no se cumpla este paso. Y esto también se necesita para, como decía mi hermana Rosario, la dedicación, la purificación de los utensilios, la purificación del monte del templo. Y para que este altar también sea purificado y pueda iniciar lo que es la ofrenda continua nuevamente. En mi viaje a Israel, cuando estuve en Israel,
pude yo compartir un tiempo con el rabino Macover, perdón. Es este rabino que está aquí. Y justamente estamos en Silo, en donde parte del mandamiento de Números 19 se está cumpliendo. En este lugar, en Silo, es un lugar que no es público, sino que hay que entrar con autorización y está un poco oculto dentro de un parque en Silo. Vemos que aquí van a encontrarse 5 novillas rojas. Son 5 en total, de las cuales 2 están aptas para el procedimiento de Números 19 y una tercera se encontraba, al momento que hablamos con el rabino, al 80% muy probable de que también sea considerada kosher, apta para podemos decir, el ritual de Números capítulo 19. O sea que 2 seguro, probablemente 3. Y miren qué hermosas novillas rojas. Rico me decía, cuando la estábamos mirando, él me decía, la última vez que yo las vi chiquititas. Eran terneritas. Y ahora son novillas que ya están muy cerca de los 3 años. Están muy cerca de los 3 años. Y miren qué hermosas que son. Y hay 3 de ellas que ya son aptas para, mejor dicho, 2, ya me estoy adelantando, 2 y una casi para ser aptas para el acto ritual de Números capítulo 19. Miren qué hermosas. Fue una gran bendición poder estar ahí, poder verlas, ver el cuidado y como dice la escritura en Números 19, perfectas, que nunca tuvieran yugo. Es más, ni siquiera nadie puede tocarlas. Solamente el cuidador les da de comer y algunos rabinos que están a cargo de la inspección son los que pueden acercarse al animal casi ahí a tocarlo. Pero cualquier persona no lo puede tocar, es siempre de lejos. Pero miren qué hermosa, ahí estoy yo, eso me lo enseñó mi hermano Rico para que vean que estuve ahí, yo estuve ahí, las vi, pude estar ahí y hablar con el rabino también. Pero miren qué hermosos animales. Estos animales tienen un peso bastante considerable. Están bien grandecitas. Y yo puedo dar testimonio que están muy bien cuidadas y alimentadas con trigo. Esos fardos que ven ahí no es alfa o alfalfa, sino que es trigo. Así que imagínense cómo están de alimentadas. Miren qué hermosa. Ahí estoy yo de vuelta y ahí estoy con una de las vaquitas rojas de fondo. Miren qué hermosos animales. Ahí era otro grupito que estaba visitando, pero nosotros estábamos ahí con el Rav Macover y haciendo algunas preguntas, y en donde él ahí nos dice exactamente que si se levanta el altar, solamente va a poder funcionar hasta que los edificios estén completos con la ofrenda continua. Y eso fue una gran revelación para nosotros porque, wow, podemos conectarlo ahora con Daniel y vemos que ahora, conectándolo con Yeshua, vemos que ahora, ok, por eso no se habla de otras ofrendas, sino que la ofrenda continua. Porque para que suceda la abominación desoladora nuevamente, que se profane nuevamente y se interrumpa el servicio, es necesario únicamente que el altar. No se necesita que esté todo el templo construido, sino el altar. Y que la montaña del templo esté limpia, apta para levantar ¿qué? El altar. Y ahí sucederán los acontecimientos finales. Y vendrá Yeshua, como dice Zacarías capítulo 4, que vendrá el retoño de David, levantará el templo y habrá un sacerdote al lado de él y habrá paz entre ambos. O sea, quiere decir que una de las funciones del Mesías es levantar un templo, levantar un santuario. Y parte de lo que es levantar el santuario es necesario que estén estas novillas rojas. Entonces nosotros ya tenemos ahora la novilla. Tenemos los animalitos. No es uno, sino que probablemente 3. 2 confirmados, una tercera a confirmar. Ahora entonces parte de lo que... Miren cómo ahora la profecía empieza a tomar vida delante nuestro y empieza a cumplirse delante nuestro. Porque para que se cumpla lo que dice Daniel hay que levantar un altar. Pero para que se levante un altar hay que tener las novillas rojas para la purificación de los utensilios
y la purificación del monte del templo. Y recién ahí vamos a tener altar y ahí recién puede venir lo que Yeshua dice de la abominación desoladora. Entonces es algo bien interesante. Entonces ya tenemos las novillas. Ahora necesitamos el lugar. Y eso es algo bien interesante porque ahora quiero que vayamos al tratado para en la Mishnah, acá les voy a compartir familia. Vamos a ir al tratado para, vamos a abrir aquí. Y miren lo que dice el tratado para capítulo 1, párrafo 1, que justamente se trata de los animales. Miren, vamos acá, voy a volver aquí. Voy a hacer una cosita, voy a volver aquí, porque justamente el 3.1 está hablando de los animales y quiero acá, irme aquí y acá. Ahora sí, miren, acá está. Tratado para de la vaca roja, la novilla roja, verso 1, está hablando de estos animalitos, de las características que tienen que tener estos animalitos. Y miren lo que dice el tratado para 1, dice. Tratado para capítulo 1, verso 1. Rabí Eliezer dice, la novilla no tiene más de 1 año y la vaca no tiene más de 2 años. Pero los sabios dictaminaron, la novilla puede tener incluso 2 años y la vaca roja incluso 3 o 4 años. Interesante eso. El rabino Meir dice, incluso tiene 5 años, aunque ella es vieja. Pero no esperaron tanto con él, ya que mientras tanto podría crecer algún pelo negro y por lo tanto quedaría inválida. Rabí Josué dijo, solo oí hablar de una vaca que tenía 3 años. Y le dijeron, ¿qué significa que tenga 3 años? Él respondió, así lo he oído sin explicación alguna. Ben Asai dijo, te lo explicaré. Si dice de 3 años, significa es el tercero el número para los demás. Pero cuando dice 3 años, el significado es uno que tiene 3 años. De manera similar, dijeron que una viña es de Rabai y le dijeron, ¿qué significa Rabai? Él respondió, así lo he oído sin explicación alguna. Ben Asai dijo, te explicaré. Si dice Rebei, el significado es el cuarto, el número respecto a los demás. Pero cuando dice Rebai, el significado es que tiene 4 años. O sea, están explicando un poquito aquí los sabios, podemos decir el Sanedrín, porque recuerden la Mishnah fue escrita por los sabios del Sanedrín, los sacerdotes que eran testigos oculares de todo lo que se hacía en el templo, están en esta discusión donde dicen que uno dice que tiene que tener 2 años, otros dice 3, otro dice 4, otro dice 5, pero digamos que lo promedio sería entre 3 y 4 años. Pero dice, no se debe esperar mucho más tiempo porque no vaya a ser que con el tiempo la novilla roja se descalifique. Pero tenemos una ventana entre 3 y 5 años. Lo ideal sería entre 3 y 4. Y estas novillas están muy cerca de los 3 años, por lo que nos dijo el Rabí Macover. Están muy cerca. Y esa es una de las cuestiones por la cual al día de hoy, estando las vacas y teniendo el lugar, porque ya vamos a ver cuál es el lugar, no se ha hecho. Porque aún no se ha cumplido con los 3 años. Están muy cerca, nos dijo. Pero muy cerca nos dijo. No nos dijo cuánto, pero están muy cerca de los 3 años. Y recuerden que son 5, de las cuales nunca se nos identificó cuáles eran las aptas y cuáles no. Están las 5 en ese corral y ellos sí saben cuáles son. Pero para evitar especulaciones, no nos han dicho, sino que miren, ahí hay 3, hay 2 que están aptas, una muy probable, las otras están descalificadas. Pero también nos han dicho, están muy cerca de los 3 años. Entonces ya tenemos la vaca, ya sabemos que están cumpliendo, están muy cerca de cumplir con el tiempo mínimo para que sean parte del protocolo de números 19. Pero hay una ventana de entre 3 a 4 años. Ya ahora queda en el Eterno que permita que esto se pueda llevar a cabo. ¿Para qué? Para que su morada sea levantada en medio de nosotros. Es interesante porque ¿qué leíamos recién como una condición? Para que la morada sea levantada, ¿qué se necesita?
de que el pueblo guarde los mandamientos. Y esa es nuestra parte, familia. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos. Entonces ya vemos que en el Tratado para 1.1 nos habla sobre las novillas que tienen digamos, las características. Sabemos que ya existen, que están, que no es una, sino que son dos, posiblemente tres novillas. Hemos visto y puedo dar fe de que están muy bien cuidadas, de que se tiene el cuidado de que no se les ponga yugo, de que no se descalifiquen, les dan buen alimento. Ya en el pelaje del animal nos damos cuenta que es un animal que está cuidado 100%. Ese pelo brillaba. O sea, quiere decir que están bien alimentadas, bien cuidadas y que se tienen todos los cuidados para que no se descalifiquen, para cuando sea el tiempo y se considere que es el tiempo de inmolarlas, estén preparadas para eso. Ahora, cuando nosotros vamos al tratado para capítulo 3, va a empezar a hablar sobre lo que es el lugar. Y nos menciona, hicieron una rampa, el 3.6 dice, hicieron una rampa desde el monte del templo hacia el monte de los olivos. O sea que nos está diciendo que la novilla roja se tiene que inmolar en el monte de los olivos. Construida con arcos sobre arcos, cada arco colocaba directamente encima de cada cimiento del arco de abajo, como protección contra una tumba en las profundidades. Por lo que el sacerdote que había de quemar la vaca misma y todo lo que haya, y todos los que ayudaron en su preparación salieron al monte de los olivos. O sea, quiere decir que hay una ubicación geográfica. Está el monte del templo, que hoy está, podemos decir, lo que es la mezquita, la cúpula esa dorada que está ahí. Enfrente, hacia el este, se encuentra el monte de los olivos. Y ahí hay un punto específico en el cual hoy está ese lugar ya reservado para cuando esto suceda. Y lo he podido ver. Miren, familia, se los voy a compartir para que ustedes lo vean y que no haya ningún tipo de manipulación ni tampoco de falsa noticia con respecto a este tema. Porque es un lugar que está a cielo abierto y se puede ver casi desde el monte del templo, se puede ver directamente ese lugar y se puede divisar si hay movimiento, si no hay movimiento, si se está haciendo algo, si no se está haciendo algo, lo podemos ver. Miren, familia. Esto que estamos aquí, esto yo estoy mirando desde un edificio que está pegado al cótel, o sea, el muro de los lamentos. Abajo mío se encuentra el muro de los lamentos, la muralla oeste del templo. Y presten atención a esa cúpula negra que está ahí al fondo. ¿Ven esa cúpula negra? Bueno, eso es una iglesia católica. ¿Ven que al lado hay todo un descampado que va desde aquí, donde está el puntero, un terreno? Es un terreno todo limpio. Ese terreno pertenece a la organización Boné Israel, quien es el que está a cargo de las novillas rojas. O sea que el terreno para la inmolación de la novilla ya está. Es ese que estamos viendo ahí. Ese es el terreno. Justamente al lado de esta iglesia cristiana, en sí sería en este predio, que se encuentra justamente al este del templo. En cualquier lugar de este predio se puede hacer la inmolación. Solo que hay algunos datos que los rabinos están considerando del punto exacto dentro de este terreno. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene que mirar hacia el templo desde ese lugar directamente al lugar santísimo, perdón. Entonces, ahora están terminando de investigar, haciendo investigaciones para saber dentro de este terreno dónde ubicar el lugar para hacer la inmolación. Pero el terreno está. Y mira, está el terreno. Y todo esto está a la vista. Todo está a la vista. O sea, ¿qué quiere decir? Miren esa vista. Acá yo estoy mirando desde un edificio de una yeshiva que está justamente enfrente al monte del templo. Miren, acá un poquito más lejos.
Miren, acá me estoy alejando y aún lo estoy viendo. Me alejo un poquito más y aquí estoy justamente en la esquina, mirando hacia la esquina sur-oeste del templo. Esta es la muralla oeste. Y vemos, miren, allá arriba. ¿Ven que todo el tiempo se está viendo ese lugar? Allá arriba está. ¿Ven? Acá arriba está. Se sigue mirando. O sea, de este es el mejor lugar en el cual uno puede ver este lugar y tener la vista directa a ese sitio. Miren, nunca le pierdo la vista. Estoy siempre mirando hacia el este y a donde mire, miren, allá está el lugar. ¿Lo vemos quemado? No. ¿Vemos movimiento? No. ¿Qué quiere decir? Que aún no es el tiempo. Y los rabinos nos dijeron, aún no es el tiempo. Y una de las condiciones es porque las vacas todavía no han llegado, están muy cerca a los 3 años. Miren, acá estoy mirando hacia la esquina noroeste del templo y lo mismo. A mi derecha estoy mirando el lugar y siempre tengo la vista a ese lugar. Miren, allá arriba está. Mira hacia la esquina que mire del muro, siempre voy a tener a mi, podemos decir, a mi ojo, al blanco de mi ojo, voy a tener el lugar donde va a ser inmolada la novilla roja. Miren qué interesante. Miren, ahí estoy yo, para que sepan que estuve ahí. ¿Y qué está acá arriba mío? Arriba de mío está el lugar. Miren, en todo momento se ve. Está a la vista. Así lo abierto. Y esto significa, familia, que no nos dejemos engañar por las falsas noticias. Ese es el lugar en el cual se tiene que hacer el ritual de la novilla roja. Miren, acá yo estoy en otro lugar. Esto es la muralla oeste. Perdón, del este. La muralla que da hacia el Monte de los Olivos. Acá esta foto fue sacada un poquito rápido porque andábamos justamente dentro caminando por el cementerio musulmán. Andábamos por ahí porque en este lugar vamos a tener una vista más cercana del lugar donde va a ser la inmolación, pero también una cosa muy importante que aquí vamos a ver. Miren, ahí estamos. Justamente esa es la muralla que es la muralla del este. La muralla que es de los 500 por 500 original del templo. ¿Ven esta parte de aquí, de acá abajito? Esas piedras pertenecen a la muralla original de los 500 por 500. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros aquí? Uno, buscando la mejor vista para el lugar de la inmolación de la vaca. Pero no solo eso. Miren, acá está. Acá estoy mirando desde ese lugar. Allá arriba, miren. Está otro ángulo más cercano del lugar donde es que se puede hacer la inmolación. ¿Ven lo grande que es esa superficie? O sea, es toda esta parte de aquí abajo que sube hasta acá arriba. ¿Ven? Todo ese es el espacio que hoy se tiene para la inmolación de la vaca roja. Y justamente esto da hacia la muralla del este del templo. Miren qué interesante. Y nosotros andábamos por este cementerio, no solo buscando eso, sino que también buscando una evidencia del muro de los 500 por 500. ¿Ven esa piedra? Esa piedra es la piedra persa. La piedra que Esdras y Nehemías colocaron en honor al rey de Persia cuando construyeron las primeras murallas del templo. Este es el marcador del inicio de la obra del segundo templo. La piedra inicial. Sería como esa piedra dedicatoria que ponen en todos los edificios, es esa. Eso andábamos buscando también. Metido entre medio ahí de los árabes, andábamos buscando eso. Porque eso es importante para nosotros como estudiantes del templo, porque nos demuestra que en ese lugar estuvo el santuario y va a estar el santuario, como dice también Jeremías capítulo 18:30, dice que se levantará en el mismo lugar. Esdras dijo, se levantó, Esdras capítulo 5, verso 15, dice que se levantó el segundo templo, se levantó en el mismo lugar que el primero. Y esta marca nos indica en dónde inicia el muro de los 500 por 500, el perímetro original del templo del lado este, de la muralla del este. Y mientras buscábamos eso, teníamos siempre la mirada al lugar donde se va a inmolar la vaca roja.
Siempre lo teníamos a la vista. Está a la vista, así lo abierto. Y es necesario un lugar muy grande, porque ya vamos a ver algunos detalles que tenemos que tener en cuenta para no caer en falsas noticias, de tener en cuenta, porque si esto está a la vista, quiere decir que cuando se haga digamos, el ritual, va a ser aún más visible, mucho más visible. Ya me van a entender por qué. Entonces ahí tenemos el lugar. Miren, otra vista del lugar. Ese es el lugar. Acá yo estoy en el Valle del Cedrón, viendo la profundidad. Y lo que tengo al frente mío es el Monte de los Olivos. ¿Y qué hay allá al fondo? ¿Qué vemos allá? Otra vista del ángulo. Miren, todo lo que está ahí, sin construir, todo lo que vemos ahí que es un terreno, un sitio baldío, podríamos decirlo. Así le decimos aquí a los terrenos que no están construidos en Argentina. Todo eso es el lugar que está apartado para hacerse el ritual de la novilla roja. ¿Lo vemos quemado? No. ¿Vemos algo que haya algún movimiento? No. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, familia, ¿ok? Miren qué interesante. Entonces ya sabemos que está el lugar. Ahí estoy yo porque estoy ahí justamente para que vean que estuve ahí. Y eso es otra cosa. Pero miren qué interesante. Miren qué interesante. Este es el lugar. Ese es el lugar. Y me voy a ir a esta foto un poquito más lejos y quiero irme un poquito más adelante porque hay otras fotos que, miren, acá estoy desde el Monte de los Olivos. Acá yo estoy mirando hacia el Monte de los Olivos. En donde está la cúpula dorada debería estar el lugar santo. Entonces miren, acá yo estoy mirando desde la esquina sureste del templo. Esta parecita de acá que vemos aquí, esa esquina de acá, eso es el pináculo del templo. En donde fue Yeshua llevado por el tentador, fue ahí. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos acá abajo es el arroyo del Kidrón, el valle del arroyo del Cedrón. Es el lugar más profundo. Aún hoy, que esto ha sido como rellenado un poquito, sigue siendo muy profundo. Entonces, acá tengo la mejor vista de lo que el sacerdote tendría que ver cuando está en el Monte de los Olivos. De acuerdo a lo que nos dice la Mishnah, dice que fue llevado al Monte de los Olivos. Y miren lo que dice la Mishnah. Vamos a leer otro de los puntos de la Mishnah. Dice, habíamos quedado en el 3.6, 3.7 dice, le impusieron las manos y le dijeron, Señor sumo sacerdote, realiza una inmersión una vez, baja y sumerge. Y subió y se secó. Y allí se ordenaban diferentes tipos de madera. Madera de cedro, pino, abeto, madera de higuera, lisa. Lo hicieron forma de torre y le abrieron agujeros para el aire. Y su parte delantera estaba orientada hacia el oeste. O sea, ok, vamos a volver a las fotos. Vamos a volver a las fotos. Acá estoy yo mirando desde el Monte de los Olivos. Pero, miren, vamos a seguir. Me voy acercando hacia la vista perfecta, hacia el lugar donde tenía que mirar el sacerdote. Ahí voy caminando y voy siempre, miren, acá estoy justamente. ¿Qué ven abajo mío? Acá. ¿Qué ven acá? Estuvimos en ese terreno. No lo pisamos, estuvimos ahí. No podíamos cruzar por el otro lado porque ven que tienen rejas, murallas, no podíamos cruzar. Pero sí estábamos justamente dentro del predio de la Iglesia Católica que conlinda con el terreno. Y miren, acá está, miren, allá está, sería el lugar, el templo estaría donde está esa cosa dorada. Eso es una mezquita que no la usan, pero es una mezquita. Y si vemos nosotros, este marco que vemos ahí, ese arco que está ahí, sería como un representante o una representación de la puerta Nicanor. O sea que hacia ese lugar estaría mirando y justamente ese terreno tiene esa accesibilidad. Miren, acá estoy más enfrente, mirando justamente hacia el oeste, como dice el tratado. Exactamente, mi hermana. ¿Qué detalle? Miren, porque
ese arco sería como el equivalente a la puerta Nicanor. Entonces el sacerdote tendría que mirar desde este punto, mirar por la puerta Nicanor, mirar por el velo y entrar hasta, de alguna forma, o sea, obviamente estamos muy lejos para ver hasta el lugar santo santísimo. Acuérdense que también habían dos velos, pero el acto de mirar es justamente que se alinee con el lugar santo. Y desde ese lugar se puede ver, y nosotros estuvimos ahí, en ese lugar. Estamos viendo el terreno. Miren, otra vista. Estamos viendo el terreno. Ese es el terreno que está ya apartado para ese lugar. Y recién leíamos de que se le decía al sacerdote que hacía la inmolación. Miren, ahí está el terreno. Es enorme ese terreno. Pero ya tenemos las novillas, ya tenemos el terreno y vemos que en el terreno aún no se ha hecho nada. Es más, miren, otra vista del terreno. ¿Qué es esto? Esto es un mikve. Debajo de esto se encuentra un mikve. ¿Y qué decía? Exactamente, el Tratado Pará 3.7 dice que cuando se iba al Monte de los Olivos, antes de inmolar la novilla, el sacerdote tenía que hacer ¿qué? Un baño ritual de purificación, un mikve, un tevilá. Se me adelantó, perdón. Es justamente eso que estamos viendo ahí. Eso es. Esto se encuentra dentro del predio de la iglesia. Y no solo eso, cuando nosotros leemos ahora la Mishnah y seguimos leyendo en el párrafo 11, dice, luego los envolvía juntos con el resto de la tira de lana y los arrojaba al fuego. Cuando se quemaba, lo golpeaban con palos y luego lo tamizaban con coladores. Rabbi Ismael dice, esto se hizo con martillos de piedra y tamices de piedra. Se había un carbón negro sobre el cual había alguna ceniza, lo trituraban, pero si no había ceniza, lo dejaban. En ambos casos se aplastó un hueso. Luego se dividían en tres partes las cenizas. Una parte se depositaba en el templo, otra en el Monte de los Olivos y otra se divide entre las guardias sacerdotales. Ok, miren qué interesante aquí. Había un mikve, pero también hay un lugar. Y ese lugar donde estaban las cenizas no se ha encontrado. Pero lo importante es ver que hay un mikve, que tenemos un mikve. Que ya sabemos que la ubicación del terreno, este mikve nos da la ubicación del terreno donde se debe hacer la inmolación. Ahora los sabios están buscando el punto exacto para que se cumpla, que el sacerdote pueda mirar hacia el lugar santo, que pueda mirar hacia allá, hacia ese lugar. Y acá nosotros estamos, acá yo estoy parado justo detrás mío se encuentra el mikve. Entonces, en esta área es en la que se tiene que hacer este acto de Números capítulo 19. Es interesante porque esto nos valida ahora que las vacas están, el terreno está, y aún no se ha hecho, porque hay algunas condiciones que aún no se han cumplido y se está investigando con todo esto, porque también están investigando, ok, pero si corresponde que esté más alto, entonces ¿cómo solucionamos el tema de que está la iglesia? Entonces hay que construir, entonces habría que construir una plataforma para que se dé la altura y el sacerdote pueda mirar justamente, como dice la Mishnah, hacia el templo, hacia el lugar santo, hacia el oeste. Entonces es bien interesante y esto es algo que, la verdad, familia, esto me permitió a mí validar mucha información, de poder estar ahí y decir, ok, yo estuve ahí y puedo saber cuando alguien está diciendo algo que no corresponde. ¿Por qué? Porque no solo vi el lugar, no solo vi las vacas, sino que también conozco datos técnicos que quiero compartírselo, familia, de lo que deberíamos de ver en este lugar. Porque en este lugar, como yo les digo, hay que quemar una vaca, una novilla, de la raza que hoy tienen, que se ha encontrado, es la raza Angus, que es un animal bastante grande.
Y un animal Angus, una raza Angus, una vaca de Angus, tiene alrededor de entre 600 y 800 kilos una vaquita de 3 años, dependiendo de la alimentación, del cuidado. O sea que estamos hablando de que es un animal promedio de 600 kilos. Promedio. Que se tiene que inmolar. Ahora, ustedes se preguntaron cuánta madera se necesita para inmolar al punto que queden cenizas de esa novilla. ¿Ustedes se han preguntado? Exactamente, toneladas. Y tengo estos datos técnicos para que ustedes los puedan conocer, familia, y no se dejen engañar. Porque lamentablemente, como dicen las escrituras, al final de los tiempos se levantarán muchos tratando de engañarnos. Ahora queda en nosotros si vamos a validar la información y le vamos a dedicar tiempo al estudio para no ser engañados. Porque miren, hay una investigación del profesor Zahar, fue en el año 2019, y habla sobre este protocolo en donde ellos quemaron una novilla, no era roja, pero tenían un animal muerto, una novilla muerta, en la cual dijeron, ok, vamos a hacer, ahora, la Mishnah no nos dice cuánto es digamos, la cantidad de madera. Dice que hay que poner distintos tipos de maderas. Ahora, la pregunta que ellos se hicieron es, ¿cómo acomodar esa madera? Y no solo eso, ¿cuánto necesitamos para que una vaca de 3 años, de entre 500 y 600 kilos, pueda ser reducida a cenizas? Eso es algo que muchas veces nosotros no nos preguntamos. Y cuando yo vi esos animales dije, wow, son realmente grandes. Y eso que todavía no han llegado a los 3 años, están muy cerquita. Y había una de ellas que era demasiado grande, era bien grandota. Entonces digo, wow, ese animal está entre los 700 kilos, quizás un poco más. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánta madera yo necesito para que esa vaca se reduzca a cenizas y se pueda usar para las aguas de purificación, que es lo que establece la Torá? Miren lo que dice el profesor Zahar Amar, que es un profesor que ha estudiado justamente esto y se puso a ver todos estos detalles al pormenor. Dice, conocimiento empírico, pesos y medidas. Esto fue un estudio publicado en el año 2019. Según la investigación del profesor Zahar Amar, la cantidad media de ceniza producida a partir del pino en Jerusalén es aproximadamente del 5,2% del peso de la madera, el 6,7% de los almendros, el 8,5% del sicómoro y 8,4% del ciprés y el 5,4% de los nogales. O sea, está hablando de la madera, del volumen de cenizas que da una madera. O sea, yo pongo una X cantidad de madera y se va a reducir a un 5%. Eso es lo que está hablando. Esos son los datos técnicos. El profesor Amar confirmó la Mishnah, ley oral, que afirmaba que la madera con las mejores cualidades para quemar la novilla roja procedía de las higueras, que era común en el área del templo. ¿Por qué? Porque genera mucha llama. Se necesita mucha cantidad de calorías. La madera es fibrosa y se inflama fácilmente, explicó el profesor Amar. Luego quema la otra leña en la pira. La ceniza producida es bastante fina y requiere poco tamizado después de la quema. El profesor Zahar Amar destaca la importancia de la madera. Se requiere un fuego continuo e intenso, ya que la vaquilla colorada debe consumirse completamente con huesos y todo. Dijo, en este sentido es similar a las costumbres de cremación en Nepal y bueno, ahí compara al día de hoy. Su investigación concluye que para quemar una novilla que pesa 100 kilogramos se necesita media tonelada de madera. La incineración se realiza en un espacio abierto. Miren lo que dice, se tiene que hacer en un espacio abierto y el fuego alcanza temperaturas entre los 800 y 1000 grados. Al final del proceso queda muy poco material orgánico e incluso los huesos se convierten en polvo. Al final, el cuerpo de la novilla quemada quedan entre 2 y 4 kilogramos de ceniza. O sea, por cada 100 kilos
se reduce la novilla a 4 kilos de cenizas, alrededor del 5,3% del cuerpo original. Según el profesor Amar, una novilla de media tonelada necesitaría 5,2 toneladas de madera, es decir, 5 kilogramos de madera por cada kilogramo de carne. Ok, o sea que cuando nosotros vayamos a ver que en este lugar se inmole la novilla colorada, tendremos que ver desde la distancia no solo el lugar, sino que la pila de madera, que son de 5 toneladas. 5 toneladas por una novilla de 500 kilos. O sea que podemos estar hablando que se necesita entre 5 a 7 toneladas de madera para reducir a cenizas una novilla. ¡Wow! Esto es muy interesante, familia. Porque tristemente hay personas que están diciendo que ya se quemó, que se está haciendo de forma oculta. Familia, no se puede hacer de forma oculta. Se tiene que hacer a cielo abierto. ¿Por qué? Primero, la cantidad de madera. Es pesada, exactamente. Hay que transportar toda esa madera. O sea que va a haber todo un movimiento logístico para llevar 7 toneladas de madera. No solo eso, hay que acomodar 7 toneladas de madera. Además, llevar una novilla y ponerla en esa pira. Y encender un fuego que llegue a temperaturas de 1000 grados. Y el humo que va a generar eso, exactamente, mi hermana. Pero imagínense, ya solo las llamas no se puede hacer en secreto. Y hoy en día están las novillas, está el lugar, aún faltan algunos detalles logísticos, pero cuando sea el tiempo lo vamos a ver. No va a ser algo que va a quedar oculto. Va a ser algo que cuando lo veamos va a ser el inicio del cumplimiento profético de que se va a levantar un santuario para el Eterno. Y ya sabemos que cuando esto suceda tenemos que estar preparados y no dejarnos engañar, que algo va a acontecer, que se va a volver a interrumpir el sacrificio continuo, y ahí va a ser cuando Yeshua va a venir a defender a su pueblo. El Mesías va a venir a defender a Israel. Ahora entienden por qué hacemos tanto énfasis en estudiar el templo y de que el templo sea levantado en nuestros días y que podamos verlo. Porque eso es el inicio para nosotros de la venida, el regreso del Mesías. Y eso es algo que tenemos que anhelar con todo nuestro corazón. Como creyentes en el Mesías, tenemos que estar anhelando, y parte de que Él regrese es que se cumpla esta parte de la profecía. Eso es lo que necesitamos enfocarnos. Ahora entienden por qué soy tan apasionado al templo, por qué hago tanto hincapié, familia, estudiemos el templo, dedicámosle templo. Obviamente, conozcamos lo básico, el ABC del templo, su servicio, cómo esto sincroniza mi vida. Y yo voy a estar atento porque cuando el Mesías venga, Él va a procurar que el santuario sea levantado. Y miren, familia, hemos dejado ahora una evidencia de que aún las cosas están, pero el tiempo aún no ha llegado. Hay algunas cuestiones que hay que pulirlas y los sabios están trabajando en eso. Ahora esto es tiempo que nosotros tenemos de ganancia. Tiempo de ganancia, ¿por qué? Porque ahora yo espero, familia, que ustedes puedan darse cuenta que necesitamos estudiar, que necesitamos entender los tiempos y que si yo no conozco el templo no puedo conocer lo que va a suceder el porvenir, no me voy a poder preparar. Entonces, familia, es tiempo. Miren, el Eterno en su inmensa misericordia, puedo ver esto como una ventana en la cual nos está dando la posibilidad de decir: hey, Israel, despierten. Despierten, Israel. Es hora de estudiar, es hora de aprender, es hora de que ustedes conozcan, porque cuando sucedan estas cosas, ustedes no sean engañados. Porque nosotros tenemos que conocer el rol, propósito y función del Mesías. ¿Lo sabemos? ¿Como rey? Algo a estudiar. ¿Cómo funciona el templo? Algo a estudiar. Y por eso, familia, ahora entiendo que el Eterno, miren, en estas últimas porciones el Eterno nos ha estado diciendo: reverencia en mi santuario. La porción pasada,
Levíticos capítulo 26, verso 1 al 3 dice, reverencia en mi santuario. La porción anterior, Levíticos 19, capítulo 30 dice, aquel que guarda el Shabbat, reverencia mi santuario. Familia, es importante. El Eterno nos está llamando la atención en todo momento. Presten atención a mi santuario. No queremos ser engañados en los tiempos finales. Estudiemos el santuario. Hoy hay tanta desinformación, falsa información dando vuelta, que creemos y corremos tras de eso. Pero nunca nos tomamos el tiempo de decir, a ver, paren, vamos a validar. ¿Qué se necesita para que se inmole la vaca roja? Sí sabemos que están, pero ¿por qué no lo han hecho? ¿Dónde está el lugar? ¿Se puede hacer en cualquier lugar? No, hay que haber un lugar específico. Y por eso yo los animo, familia, a que aprovechemos este tiempo, esta ventana, a estudiar, a aprender, a dedicarle tiempo al estudio, familia. Y obviamente también a la oración. Tenemos que llegar a un equilibrio, familia, de orar y estudiar. Porque de esa forma vamos a estar atentos a todo lo que va por venir, lo que va a suceder. Y cuando veamos que realmente hay movimiento y se está por hacer este acto ritual del número 19, familia, el cronómetro empezó a correr un poquito más rápido. Y necesitamos entonces nosotros estar preparados como Israel. Porque nuestra función es procurar que haya un santuario para el Eterno. Para que su presencia more entre medio de nosotros. Y eso es lo que Él quiere. Porque esto es el inicio de la restauración de todas las cosas. Porque sabemos que al finalizar los tiempos finales, ¿qué va a suceder? Termina el reino milenial y el rey, que sabemos que es Yeshua, le va a entregar todo al Padre. Y volveremos a Génesis capítulo 1, capítulo 2. Al Edén, podemos decir, a la creación perfecta de Dios, al orden perfecto de Dios. ¿No anhelamos eso? ¿No anhelamos que llegar a un punto en el cual no haya dolor, no haya sufrimiento, no haya hambre? Familia, todo esto tiene que pasar y tenemos que estar atentos. Y por eso tenemos que esforzarnos, familia. Tenemos que ser esforzados. Y miren qué interesante, como iniciamos con Levíticos capítulo 26 y terminamos conectando con algunos detalles que no considerábamos proféticos. Y por eso dice el Eterno, si ustedes guardan mis mandamientos y los ponen por obra, yo pondré mi morada entre medio de ustedes. O sea, es algo a considerar, familia. Así que con esto hemos terminado el libro de Levítico, preparándonos para el libro de Números, porque hemos cubierto parte del capítulo 19 el día de hoy. Así que la semana entrante comenzamos con un nuevo libro. Entonces, como se hace siempre, cuando terminamos un libro, nuestros sabios nos enseñan de recitar esta frase. ¿Qué dice? Hazak, hazak, venid hasek. Sé fuerte, y que nos fortalezcamos. Es tiempo de fortalecernos, familia. Es tiempo, ¿cómo vamos a fortalecernos? Estudiando, prestando atención, como dice Ezequiel capítulo 43, a los detalles del diseño, a los detalles del santuario. Preparémonos, familia, porque es muy probable que en nuestros tiempos veamos el inicio del cumplimiento de nuestras profecías. Y si no somos nosotros, son nuestras generaciones. Pero para que nuestras generaciones aprendan, tenemos que primero aprender nosotros y nosotros educar a esa nueva generación. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto haber compartido esta serie de estudios con respecto al libro de Levítico y la próxima semana comenzamos con un nuevo libro, el libro de Números. Así que te invito a que te suscribas al canal, le des like, compartas, déjanos un comentario. Si considerabas el templo para el estudio de la profecía, déjanos tu comentario. Vamos a estar leyéndote y obviamente, familia, recuerden, estamos aprendiendo y no me crean nada de lo que les digo. Valídenlo todo. Así que, familia, nos vemos en un próximo estudio aquí en la Biblia en su contexto. Shalom.